Apreciados amigos y hermanos, el pastor Luis Eguiluz una vez más con ustedes para compartir el repaso de la lección de esta semana. Esta semana la lección se titula Dios y el pacto, una lección que estaremos repasándola juntamente con la iglesia el sábado 23 de noviembre. Dios y el pacto, ese Dios amoroso que busca estar con su pueblo y para esto realiza un pacto, una forma de acercarse y de buscarlo para salvarlo. Miren, el texto de esta semana se encuentra en Nehemías 9:38 al 10:39 y aquí se resume de esta manera: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. En estos versículos se resumen la lección de esta semana. Hacemos fiel promesa es la convicción de establecer un pacto, de establecer un voto, a través del cual el pueblo y Dios estaban ahora realizando una convención para seguir adelante, para buscar que alcanzar el ideal que es la salvación. Y dicen este texto, la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Los líderes estaban al frente, sacando cara, respondiendo, liderando todo este reencuentro en la vida espiritual del pueblo. Y lo más importante, dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. El templo, aquel lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, no debería ser descuidada. Iba a estar siempre allí presente. Muy bien, la lección nos dice que un pacto es un establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Un pacto es la renovación de ese voto que se hicieron entre las dos partes, pero tal vez una de ellas la quebrantó, no la cumplió y que ahora está tratando de renovarlo. Así que los israelitas renovaron el pacto, que hoy en día es algo importante, es algo vital, es algo necesario también, que nosotros tengamos presente que cuando hacemos una promesa a Dios, que cuando hacemos un voto a Dios, que cuando hacemos un pacto a Dios, debemos cumplirlo. Debemos tener presente de que el pacto es un compromiso hecho con el más alto de todos los reyes, que está por encima de todos los humanos, que es Dios mismo. Así que busquemos esa relación pactual con Dios. Busquemos que establecer ese vínculo de conexión estrecho con nuestro Creador. Renovemos nuestro pacto constantemente, así como lo hizo el pueblo de Israel. Recordemos, el pacto viene como consecuencia de un quebrantamiento de la relación entre las dos partes. Dios creó todo perfecto, Dios creó todo hermoso, todo bello, pero la introducción del pecado hizo de que este pacto comenzara a realizarse para que Dios se acerque al hombre, ya que el pecado lo aleja. El Señor buscó restaurar esa relación con el hombre y lo hizo a través de un pacto. Así que la idea bíblica de un pacto es establecer un acuerdo entre Dios y el hombre. El pacto es importante porque forma parte de la historia de la vida religiosa del pueblo con su Dios. La historia bíblica de la creación nos muestra que el pecado es la antítesis de la creación. O sea, el pecado es la descreación o es la introducción de la muerte. Y allí, en el mismo Edén, comenzó la caída del ser humano. Allí se introdujo la poligamia, la violencia, la muerte y todas aquellas cosas que han ido alejando cada vez más al hombre de Dios. Pero ahí también se enumera y se muestra la línea de Enoc, quien dice Génesis 5:24, caminó con Dios. Lamentablemente,
aquellos que caminaron con Dios eran muy pocos, era un remanente, era un número muy pequeño. Llegó el momento en que Dios tuvo que deshacer todo lo que había hecho y rescatar a un pequeño grupo de fieles. Dios destruyó lo que la humanidad había arruinado. Dios quiere que nosotros lo busquemos porque Dios quiere restaurarnos. A través de la historia encontramos que han habido varios pactos. La Biblia identifica por lo menos 7 pactos principales. El que hizo con Adán, el que hizo con Noé, el que realizó con Abraham, el pacto que hizo con Moisés y la nación israelita, conocido como el pacto sinaítico o mosaico, el pacto con Finés, el pacto con David y el nuevo pacto. Dios establece un pacto para que el hombre se acuerde de lo que ya antes había prometido. El pacto que Dios hace con el hombre tiene como finalidad salvarlo, restaurarlo, llevarlo a una relación de santificación. Por eso que cuando vemos el sentido del pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se distingue por varios componentes que son los mismos básicamente. El primero, santificación. Dice en Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo que Dios quiere a través del pacto es que el ser humano se santifique, se aparte del mundo, se aparte del pecado, se aparte de lo que lo contamina y se santifique así como Dios es santo. El segundo propósito del pacto es reconciliación. Así como dice también en Jeremías 31:33, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La reconciliación significa la restauración de la relación rota. Reconciliación significa volver a tener una relación estrecha con aquel que habíamos roto o cortado ese vínculo. La tercera es la misión, como dice también Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y esto solamente se logra cuando cumplimos la misión. La misión que el Señor nos ha establecido, nos ha dejado, es ir y predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Y cuando nosotros compartimos las buenas nuevas, lo que estamos haciendo es predicar, anunciar a Cristo, y estamos preparándonos para ese encuentro maravilloso y glorioso con nuestro Señor. La tercera es la justificación. Jeremías 31:34 también dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que Dios quiere es justificarnos, declararnos santos, declararnos salvos, declararnos justos, porque la justicia de Jesucristo nos alcanza a nosotros. Así que el pacto tiene estas 4 finalidades, tiene estas 4 distintivas marcas que lo hace diferente: santificación, reconciliación, misión y justificación. Así que la estructura del pacto pues es de acuerdo a la cultura, de acuerdo al ambiente en que el ser humano se encuentra. Dios respeta la cultura en donde uno está, la idiosincrasia, el medio en donde uno vive, y el Señor saca de allí aquello que el hombre puede entender, como por ejemplo cuando se hace con Abraham el pacto de las mitades, ¿no? Porque había una costumbre en aquella época de que cuando se iba a hacer un pacto, el animal que traían se partía por la mitad y lo ponían uno al lado del otro. El que era más rico traía desde un becerro, ¿no?, hasta un cordero, unas palomas. Los más pobres, menos. Las palomitas no se partían por la mitad, los animales grandes sí, y los ponían uno al lado del otro. Y uno caminaba por el medio, dando a entender de que si rompía el pacto, iba a terminar igual que aquellos animales que habían sido sacrificados. Abraham hace el pacto y Dios acepta este tipo de estructura cultural. Parten el animal por la mitad, lo ponen a un lado del otro, y Abraham cuidaba de que las aves de rapiña no se acercaran a estos hasta que viera que había una manifestación de Dios aceptando el pacto.
Ya caía la noche, estaba cansado. De pronto él ve una nube que pasa por allí y un fuego que pasa por allí. Esa nube de humo y ese fuego están representando a Dios. Recordemos que en el antiguo Israel Dios se manifestó a través de una nube y se manifestó también a través del fuego. Dios estaba queriendo decirle a Abraham, mira, yo voy a pasar por allí y si yo no cumplo el pacto, que se haga eso conmigo. Dios siempre ha cumplido el pacto. Dios siempre ha manifestado un amor por su pueblo de tal manera que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Los que no cumplen el pacto somos nosotros. Así que a través de esto Dios busca santificarnos, reconciliarnos, que cumplamos la misión y que seamos justificados. Y cuando Dios realiza ese pacto con Abraham, le está mostrando que Dios está interesado en que el pueblo sea salvo. Y Él está poniéndose a sí mismo como un medio de salvación para el pueblo. Y si yo no cumplo, que yo sea hecho de esta manera. Abraham quedó impresionado porque no pensó que Dios iba a actuar de esa forma, pero estaba mostrándole que así como en esa época los hombres estaban dispuestos a hacer eso, él aún más. Y recordemos que el pacto se realiza cuando no hay mucha convicción en las palabras de las partes. Entonces tienen que hacer un pacto, tienen que hacer un juramento, tienen que hacer un compromiso, un voto. Y como ya poco a poco la validez de las palabras de los seres humanos estaba perdiendo valor, entonces comienzan a hacer pactos. Y Dios utiliza aquella cultura para mostrarles que así como ellos están dispuestos a cumplir sus palabras haciendo un pacto, Dios también está dispuesto a hacerlos. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel hace el pacto? ¿Qué promete? Básicamente promete 4 cosas. Miren ustedes. La primera es: no tendremos matrimonios mixtos en nuestro medio. No daremos nuestros hijos a las mujeres paganas, ni nuestras hijas a los hombres paganos. No matrimonios mixtos para que pudiese evitarse la idolatría. Otra promesa que hicieron es: Señor, observaremos el sábado sin distracciones, sin transacciones comerciales, sin ninguna cosa que nos aparte del foco que es tener una relación estrecha y de adoración contigo. La tercera promesa que hicieron es respetar el año sabático y de esta manera cancelar las deudas de aquellos que habían pasado 7 años y no podían cancelar, y a veces perdían sus tierras, a veces perdían sus hijos, pero no podían estar igual que las naciones paganas. Dios había establecido el año sabático para que sea un año de jubileo, de gozo, de perdón, de restauración. Y por último, estaban prometiendo mantener, sostener, dar un apoyo económico para el templo, para que el templo siguiese cumpliendo la función de mediar entre Dios y el hombre, para que ellos pudiesen tener esa relación con Dios, y el templo debería estar exaltado, levantado, en buena condición. Cuando el templo de Dios estaba bien administrado, le daba a la nación una vida espiritual vibrante. Ellos habían asignado personas para que ofrendan la leña, por ejemplo, para quemar en el altar. De esta manera no se descuidaba, había toda una organización que elevaba el estatus del pueblo de Dios, porque había orden. Cuando el templo estaba bien administrado, las cosas iban bien. El pueblo veía que Dios estaba en su medio. Ellos veían aquel cordero que se sacrificaba como el futuro cordero que habría de venir. Y a través del servicio anual del día de la expiación, el pueblo aprendía, en última instancia, que Dios tiene un plan para acabar con el mal, para destruir el pecado para siempre. Entonces,
el templo tenía como finalidad representar el carácter de Dios y también mostrar el plan de salvación. Recordemos lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cada uno de nosotros debemos recordar que somos pecadores y necesitamos de Jesús, necesitamos del Salvador. Las promesas que hacemos a Dios tienen que ser en función a nuestro compromiso con Dios, a nuestra relación con Dios. El templo nos da lecciones sobre el plan de salvación, sobre el carácter de Dios, sobre el amor que Dios tiene por su pueblo, por sus hijos fieles, la preocupación que Dios tiene por la humanidad. Así, mis queridos amigos y hermanos, esta lección es muy importante porque nos muestra cómo el plan de Dios se va cumpliendo a través del tiempo, de acuerdo con los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra, y cómo a través del tiempo Dios fue preparando al pueblo para la venida de Jesús. Aunque el pueblo al final no estuvo preparado, Jesucristo vino, dice la palabra de Dios, de acuerdo con las profecías. Y el Señor vino a darle cumplimiento a aquellas profecías que el pueblo de Israel había estado viendo en el santuario, en el Cordero, en los servicios del santuario. Ahora Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las promesas de Dios, el pacto de Dios se estaba cumpliendo. Ahora el Señor estaba haciendo un pacto nuevo, un pacto de restauración, un pacto a través de Jesucristo, ¿no? Y este nuevo pacto es también para nosotros una confirmación del amor de Dios y de lo que el Señor quiere hacer para nuestra salvación. Vamos a resumir entonces. Esta lección nos muestra que Dios quiere establecer una relación legal y salvífica con su pueblo, una relación a través de la cual nosotros tenemos que cumplir nuestra parte porque sabemos y tenemos la seguridad de que Dios va a cumplir su parte. En segundo lugar, hemos visto que el pecado es la antítesis de la creación. Dios busca recrear todo para bendición del ser humano. Por el contrario, el pecado es sinónimo de muerte, es sinónimo de destrucción, y Dios destruirá el pecado al final de la historia de este mundo. También hemos visto que Dios siempre ha tomado la iniciativa de acercarse al hombre, de hacer pacto con el hombre, de restaurar al hombre, de darle la oportunidad de que el hombre vaya por el camino correcto. Así que el pacto es solo una forma de atraer al hombre hacia una relación salvífica. El pacto tiene como finalidad buscar que el hombre camine por los caminos del Señor. El pacto nos lleva hacia el plan de salvación. El pacto nos muestra el amor de Dios plasmado en el sacrificio de Cristo. A través de la historia hemos visto 7 pactos principales. Y estos 7 pactos nos llevan a ver el cumplimiento en Cristo Jesús. Ese nuevo pacto a través de su sangre. Dios se comunica con nosotros en nuestro contexto, en nuestra idiosincrasia, en nuestra vivencia, en nuestra cultura. Y de esta manera nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere decir para que podamos nosotros vivir de acuerdo con su voluntad y sus principios que están plasmados en su palabra. Recordemos que el pueblo de Dios hizo 4 grandes promesas. Y estas promesas son importantes reconocerlas. No matrimonios mixtos. Verdadera observancia del sábado. Tener un reconocimiento por los pobres y apoyar en el templo. Ellos se comprometieron con el templo y nosotros igualmente tenemos que comprometernos con las cosas espirituales del Señor, con la casa del Señor, con el templo del Señor, con nuestra vida espiritual, con el cuerpo que el Señor nos ha dado. Tenemos también que recordar que somos seres humanos débiles. Podemos quebrantar el pacto en algún momento, pero Dios está siempre dispuesto a ayudarnos a levantarnos y a renovar nuestro voto, nuestro pacto, nuestra relación con Dios.
Aceptemos la dirección de Dios siempre, constantemente. No seamos soberbios, no seamos altivos, seamos humildes y prometamos ser fieles a Dios, porque Dios siempre es fiel con nosotros. Mi querido amigo y hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y te cuide, y su misericordia te alcance siempre. Porque vendrán dificultades y pruebas, pero si estamos con el Señor, nada nos podrá mover del camino que hemos aceptado en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.